Muy bien, hablemos de un tema de profundo interés social, los servicios que brinda el registro civil, que digamos ha habido unas preocupaciones por el tema de los turnos, dudas, reclamos de un segmento de la ciudadanía para el acceso de esos turnos, para la renovación u obtención de las cédulas de identidad, así como también de los pasaportes. Fernando Alviara está con nosotros, él es el director general del Registro Civil. ¿Cómo le va, señor director? Qué gusto. Muy buenos días, el gusto es mío, estimado Fabricio. ¿Cuándo se inauguró usted en el Registro Civil? 26 de mayo. Ya, o sea, ya tenemos casi 5 meses. Ya tenemos casi 5 meses. Ok, ¿qué ha ocurrido en estos casi 5 meses? ¿Con qué se encontró y qué cosas han cambiado? En atención a que de alguna forma el contexto de la pandemia evidentemente también afectó el flujo normal de los servicios del registro civil. Mire, nosotros cuando llegamos al registro civil, nosotros teníamos una disposición muy clara del señor presidente y de la ministra de Telecomunicaciones, que es mi anterrector, de que todo lo que hagamos como institución tiene que ir enfocado al ciudadano. Tiene que ser el centro de nuestra gestión porque todo el servicio es para ellos y muy aparte del pasaporte, la cédula es un derecho. Entonces tenemos que entenderlo como tal y darle las facilidades al ciudadano. ¿Con qué nos encontramos? Yo me estreno la primera semana con que las personas dormían afuera de las agencias del registro civil para poder ser atendidos al siguiente día. Se tomaban cerca de 8 horas, 5 horas, para que puedas obtener una cédula. Entonces usted imagínese, 5 horas, aparte de que en algunas agencias como Cuenca, por ejemplo, tenías que dormir afuera, en otras agencias como Guayaquil o Quito tenías que hacer filas de las 5 de la mañana. Y aparte de que hacías fila a 5 de la mañana, te tomaba 5 horas sacar tu documento. Eso no lo podíamos seguir permitiendo, nos encontramos con eso. ¿Qué es lo que empezamos a hacer desde el día 1 de la gestión? Empezamos a implementar horarios extendidos. Abríamos a las 7 de la mañana y cerrábamos a las 8 de la noche. Y en ciudades como Cuenca, trabajábamos hasta los días domingos. Eso nos ayudó muchísimo a ir bajando la demanda, pero no nos podíamos quedar ahí. Empezamos a trabajar en un nuevo sistema de turnos que nos permita ser más eficiente en la atención al ciudadano. ¿Cómo funciona ahora el registro civil y cómo funcionaba antes? Antes funcionaba por orden de llegada. ¿Cómo funciona ahora? El usuario ingresa a la página web del registro civil, crea un usuario con un perfil y con una contraseña que adicionalmente está enlazado al número de cédula. ¿Por qué enlazamos el perfil al número de cédula? Porque esto sí creo que es un logro de muchísimos años, unos 50 años, que es que con este enlazamiento a un número de cédula logramos personalizar el turno. ¿Qué hago con esto? Eliminamos por fin al famoso tramitador que estaba a las afueras de las agencias del registro civil. Y ese tramitador lo que hacía era entregar los turnos. Vendía los puestos o en su momento cuando había un sistema de turnos, vendía los turnos. Pero ¿cómo tenía acceso ese tramitador al sistema? Porque claro, o sea, si es que tiene un tramitador es porque alguien le ayuda adentro. No necesariamente, le explico. El sistema de turnos anterior era solo un calendario. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona entraba y cogía el cupo. Entonces lo que hacían los tramitadores era copar el mes y vender los turnos afuera de la institución. Por eso ahora el usuario tiene que crearse un perfil y que está enlazado al número de cédula. En el momento en que usted ya enlaza un turno a un número de cédula, ese turno no puede ser vendido, porque si digamos que Fernando Alviar saca el turno y va a Fabricio, no lo vamos a atender al señor Fabricio porque no está su nombre el turno, porque está enlazado al número de cédula. Entonces, eso es importante mencionarlo, porque hemos logrado acabar con un mal de muchísimos años. Y luego también pasamos a firmar convenios con agencias bancarias, con tarjetas de crédito. ¿Para qué? Para darle al usuario la facilidad de que pueda pagar con tarjeta de crédito o débito desde las páginas web. Pero también firmamos los convenios para que puedan pagar dentro de las agencias bancarias. ¿Por qué? Usted en el registro civil, le voy a dar el ejemplo de Quito. Usted tiene 5 agencias. Antes, hace 5 meses, usted solo podía pagar dentro de la institución. ¿Qué quiere decir eso? Que usted atendía a cerca de 1000 personas con 2 cajeros, porque los cajeros no son del registro civil, sino que eran del Banco del Pacífico. Usted imagínese 2 cajeros para tantas personas. Solo en la fila del banco usted se tomaba 3 horas. Solo en la fila del banco. Aparte que no había organización de la demanda. En el momento en que nosotros pasamos a darle la facilidad al usuario que pueda pagar en una agencia bancaria, pasamos de tener 5 puntos de pago, lo equivalente a las 5 agencias del registro civil, a pasar a 12.000 puntos de pago. Estamos dándole facilidades al usuario, o sea, le decimos, puede pagar desde la página web, puede pagar acá o puede pagar en una agencia bancaria.
damos más opciones y no solo centralizamos en la institución. Luego, y ese fue otro paso previo que pusimos para también ponerle un stop al tramitador, y es que pusimos un previo pago. Entonces, aparte de que te enlazo el turno a la cédula, el pago tiene que ser antes de tomar el turno. Con eso eliminamos totalmente el tramitador y organizamos la demanda. ¿Por qué organizamos la demanda? Al registro civil, como era atención por orden de llegada, un día usted podía tener 2.000 personas en cola y al siguiente día tenía 500, al siguiente día tenía 100. Entonces el servicio era muy perceptible al día que usted vaya. En el momento en que ponemos turnos y ponemos nosotros, tenemos una capacidad de atender 800 personas diarias, y eso es lo que vamos a atender. Podemos organizar la demanda para los días de la semana. ¿Qué estamos haciendo ahora? Atendemos las mismas personas que cuando venían antes por orden de llegada, solo que los dividimos para los 5 días de la semana. Entonces atendemos la misma cantidad, pero ordenadamente. Pasamos de 5 horas u 8 horas en algunas agencias de atención a 45 minutos en cédulas y 30 minutos máximo en pasaporte. El cambio se nota, se siente, y obviamente no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir más allá. ¿Cómo debe obtener el ciudadano el turno para poder, por ejemplo, vamos a suponer que hay una persona que necesita renovar su cédula de ciudadanía, que ya está caducada, ¿qué tiene que hacer? Ingresa a la página web del Registro Civil, crea su perfil, usuario, contraseña, le pide los datos del usuario con el número de cédula, luego escoge qué servicio desea realizar, si es cédula o pasaporte, luego se le despliega una orden de pago, ahí escoge el usuario si desea pagar con tarjeta de crédito o débito, desea acercarse a una agencia bancaria, y luego se le despliega el calendario para que pueda escoger el día y la hora que desee asistir al Registro Civil. Y es importante mencionar, porque cuando nosotros pensamos en este proyecto del nuevo sistema de turnos, también pensamos en los adultos mayores, personas en estado de vulnerabilidad y niños hasta 2 años. Estos 3 grupos de personas que para nosotros son prioritarios no necesitan agendarse, tienen ventanillas especiales dentro de la institución para que se atiendan directamente. Y las personas que no tienen internet o que no saben cómo manejar la computadora, que no pudieron sacar el turno, en todas las agencias del Registro Civil donde hemos implementado sistema de turnos, Hay una isla. hay un módulo de soporte con 2 personas que ayudan al usuario hasta el agendamiento del turno. ¿Para qué hicimos eso? Para que no empiecen a proliferar los famosos negocios de cybers en los alrededores de la agencia. Correcto. A ver, si saca el turno, ¿para cuántos días le dan? Porque creo que esto también hay una preocupación. Si saco, ¿se me van a dar después de cuántos días? Más o menos, ¿cuánto se demora? En cédula estamos hasta en 24 horas. En pasaportes, aquí en Quito, por darle el ejemplo, si usted saca el turno hoy día mismo se atiende. En Guayaquil estamos en 24 horas también. O sea, si usted se quiere agendar hoy día, lo va a poder tener hasta mañana o máximo en 48 horas. Todo eso depende mucho de la demanda. Y eso que en Guayaquil coexisten 2 registros civiles, ¿no? El nacional, exacto, y el del municipio. Exacto, pero el de Guayaquil no, el del municipio no hace pasaportes. Ya. Solo hace cédulas. Solamente hace cédulas. Solamente hace cédulas. Ya. ¿Y en el caso de pasaportes hay un represamiento o no en este momento? No, no tenemos un represamiento. Eso también es importante, que usted lo mencionaba al principio. En el año de pandemia se atendieron solo 1.200.000 trámites. Yo pedí una estadística de trámites de los años anteriores y el Registro Civil hace un promedio de 3.400.000 trámites. Es decir, sí o sí, este año que se empieza a tener ya una reactivación mucho mayor, tenemos 1.800.000 trámites represados. Por ende, se van a tener que ir atendiendo, por eso es la gran demanda y por eso tuvimos que poner este sistema de turnos para organizarla. Yo creo que los usuarios en su mayoría están bastante contentos. Nosotros al momento tenemos 95.000 turnos agendados, de los cuales han sido atendidos 80.000. Han habido problemas propios de un cambio de sistema, porque hasta que se adapte la persona no fue sencillo. De hecho, nosotros anunciamos esto 2 meses antes de implementarlo para ir educando a la persona. Hemos tenido problemas en un 8% de 95.000 turnos y poco a poco se han ido disminuyendo. ¿Cuál es el problema que tienen la mayoría de los usuarios? Se les bloquea la clave al usuario. Al principio teníamos que cuando hacían el pago, el banco no nos reflejaba a nosotros, entonces eso tomaba 2 o 3 horas hasta que él pueda agendar el turno. Entonces hemos ido ajustando poco a poco hasta ya llegar hasta un sistema óptimo, que es lo que ya tenemos ahora. Nosotros también cuando llegamos al Registro Civil, el sistema de cédulas cambió, es un sistema que se compró en el 2019.
que a nuestra llegada no estaba todavía estabilizado. Para que tengan una idea, yo pasé cerca de una semana sin sistema cuando recién llegué, era un caos. Implementamos las medidas legales que tenemos y las multas al proveedor del sistema y ya empezamos también a estabilizarnos, y al momento es que ahora ya no se nos cae el sistema. Esta semana tuvimos, por ejemplo, un problema que usted retuiteó de un usuario que hizo el pago en abril por pasaporte. Claro, le voy a referir justamente ese problema, porque el problema lo tuvo un buen amigo, el académico Pablo Araujo, que decía pues que el 20 de abril había pagado $90 por la renovación de pasaporte, por la web nunca pudo reservar el turno. Decía el doctor Araujo: hoy me acerco a las oficinas en Quito y el supervisor de pasaportes me dice, el dinero ya se perdió, debe pagar otra vez. Yo me quedé loco con esa respuesta. No le puede responder así un supervisor. Así es. Estamos tomando las medidas de... ¿Qué pasó con ese caso? Le explico. A ver, en abril no existía sistema de turnos. El señor hizo el pago el 20 de abril, efectivamente. Nosotros con el sistema de turnos tenemos mes y medio recién. Entonces, no se le podía echar la culpa al sistema de turnos cuando el pago no se hizo, cuando estaba en línea el sistema de turnos. Pero cuando nosotros, el 20 de abril ni siquiera estábamos nosotros, pero cuando él hizo el pago había un procedimiento en el registro civil de que si no se tomaba el servicio en un mes, ya no lo podía tomar. Nosotros cuando llegamos, cambiamos esa estructura, lo cambiamos a 3 meses y no es que no lo puede tomar después de 3 meses. ¿Por qué hicimos esto aquí? Porque tiene que haber una conciliación bancaria, porque al ser dinero que entran en arcas estatales, no pueden haber flotantes. Siempre tiene que estar enlazado a algo. Entonces usted imagínese tener 6 meses un valor flotante. Entonces lo que hacemos es que el usuario pues se le inactiva el turno, luego de 3 meses ahora, y puede solicitar la devolución del dinero o enviar un correo electrónico para que se le active el pago que hizo. Con eso logramos enlazarnos, tiene que mandar el soporte del pago y todo lo demás, que es lo que hicimos con el señor, y le activamos el código para que pueda sacar el pasaporte. Eso se lo hizo en un día, el señor se atendió al siguiente día y estuvo 20 minutos en las instalaciones hasta que salió con su documento. Yo personalmente hablé con él. Eso lo hago bastante. Cuando hay problemas soy yo mismo el que llama a la persona para entender qué fue lo que pasó y tomar las medidas respectivas, porque al estar en una entidad de servicios, la máxima autoridad es que él debe asumir esta personería. Lo estamos haciendo así, con él lo solucionamos. Han habido otros casos que lo estamos solucionando de igual manera. Y a eso vamos, a darle una solución al usuario y no solo crearle un problema y que después no diga que no sepa qué hacer. Pero no puedo justificar al funcionario del registro civil, se le hizo un llamado de atención, pero lo que también falta mucho en el registro civil es entender que el funcionario no es atención al público. ¿Por qué me refiero a esto? Nosotros cumplimos y el funcionario cumple todos los procedimientos. Buenos días, buenas tardes, le atendemos y tal. El tema es la forma. Y es que no se les ha dado una inducción en servicio al cliente. Nosotros estamos ya logrando firmar, probablemente en las próximas semanas, convenios con universidades para que capaciten al funcionario del registro civil en temas de servicio al cliente, porque tenemos que entender que eso es lo que es el registro civil, es servicio. Correcto. Tengo algunas inquietudes. Estamos dialogando con Fernando Alviar, director del Registro Civil. Algunas inquietudes de nuestra audiencia. A ver, me escribe una querida colega y amiga, Giovanna Tassi, me escribe desde la Amazonía y pregunta, dice, ¿qué pasa con los que están esperando documentos que vengan de Quito? Por ejemplo, yo en el Puyo, dice, desde abril no llegan. Yo tengo que renovar la cédula. La primera vez la saqué en Puyo, la segunda en Quito, yo era en Puyo. Me fui, saqué turno, me dijeron que me iban a llamar y desde abril estoy esperando la llamada. Dice, por ejemplo, un caso particular que nos envía un oyente. Si puede, ayúdele con mi contacto, que usted lo tiene, para poder conversar directamente con ella. Sería bueno qué documento es el que le falta, que tienen que enviar de Quito, porque no... Si es por una renovación de cédula, no entendería qué documento habría que enviar desde la matriz, pero sería bueno conversar con la señora. Correcto. Acá otro mensaje de ¿por qué no se puede inscribir la defunción de un familiar fallecido en el extranjero? Dice un oyente. A ver, la defunción se la puede hacer online, pero eso es un trámite que es el registro civil en el exterior es representado por Cancillería. Todo lo que es cédulas, pasaportes en el extranjero, nosotros tenemos firmado un convenio con ellos porque no tenemos la capacidad ni el estatus diplomático para poder atender fuera del país. Entonces ellos tienen sus procedimientos. Lo voy a averiguar con el señor canciller.
Correcto. Desde Loja nos escriben, dicen que le preguntemos, nos piden que le preguntemos a nuestro invitado acerca de la emisión o renovación de pasaportes, tiempos para la entrega de los mismos, sobre el funcionamiento de la agenda de turnos en la web, que un poquito ya lo explicó. Solamente recuérdenos, ¿cuánto tiempo más o menos está demorando el tema de pasaportes? A ver, el Loja, por ejemplo, es un caso específico. ¿Por qué? Porque como le digo, en el 2019 se cambió el sistema del registro civil y... Tengo 2 mensajes de Loja en ese sentido, justamente. Se compraron solo 3 impresoras de pasaportes. Esto quiere decir que no todas las ciudades tienen impresoras, solo las tienen Guayaquil, Quito y Cuenca. Entonces, cuando una persona o un ciudadano se enrola, o sea, hace la solicitud del documento en Loja, tiene que esperar 48 horas hasta que le llegue a su ciudad. Pero es porque no hay la impresora. Nosotros estamos, como llegamos a mediado de año, llegamos ya con un presupuesto jugado, por ende no podemos hacer compras, pero para el otro año estamos ya presupuestando nuevas impresoras porque necesitamos poner impresoras en Loja, en Manta y dar más facilidades al usuario. Correcto. A ver, acá nos dice Marcelo Naranjo, dice, todavía el sistema está con falencias. Traté de renovar mi cédula el día lunes y el sistema me da turno para el día viernes. Considero que deberían optimizar los procesos, ya que es un documento que necesitamos, dice el oyente, señor director. Sí, como le decía, tenemos un promedio de 48 horas máximo, pero depende mucho de la demanda. Y aquí lo que pasa es que tenemos que mantenernos con el sistema de turnos, porque lo otro sería volver a lo que teníamos, que era que un usuario tenga 8 horas por un documento. Entonces ahí venía el reclamo por qué pasa tanto tiempo en el registro civil. Esto es un proceso de mejora continua. Creo que, y estoy convencido de que la mejora es visible. De hecho, la oficina del registro civil está muy cerca de aquí. Si usted pasa, seguramente si pasaba antes y pasa ahora, ya no va a haber esas famosas filas que daban la vuelta. Entonces, tenemos que ir poco a poco mejorando el servicio. Lo hemos hecho con gran capacidad. También tenemos que entender que el registro civil antes contaba con 3.800 funcionarios. En el momento cuenta con 1.800 y con la tercera parte del presupuesto que antes tenía. Entonces tenemos que hacer y servir al usuario como se lo merece, pero con muchos menos recursos que los que antes teníamos. Creo que lo estamos haciendo bastante bien porque la idea del señor presidente y de la ministra es ir digitalizando el sistema. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo y ya estamos preparando para el primer trimestre 2022? Es una aplicación vía web que la va a poder usar desde el celular para que la persona que solo va a renovar la cédula o que solo va a renovar el pasaporte, si ya tiene la foto tomada biométrica, solo hace el requerimiento y hace el pago. Y va a tener 2 opciones. O la va a retirar del registro civil o se la enviaremos a su domicilio. Entonces, esto es importante porque mientras una persona menos pase haciendo un trámite, más productiva es. Oiga, lo que son las cosas. Acá, en cambio, nos escribe Ramiro Cabrera. Dice, ayer renové mi cédula aquí en Tena. Toda una maravilla, muy rápido. O sea, son casos y casos, ¿no? De Loja me vuelven a escribir y me dicen, mis padres no pueden registrar su matrimonio realizado en Estados Unidos desde hace más de 20 años. He ido a Cuenca y no me dan solución. Ayúdenme, por favor, dice. Le leo tal cual el mensaje. Podemos conversarlo con él para registrar. Ahí tenemos que ver qué documentos tiene, porque para registrar un documento en el exterior tienen que venir apostillados. Si el documento no está apostillado, no lo podemos registrar, porque tiene que venir la constancia del gobierno americano, en este caso, de que el matrimonio se hizo en su país. Entonces habría que ver el caso del usuario. No sé cómo podemos hacer para ver y conversar. Acá en la estación tienen los datos seguramente, porque nos escriben justamente a nuestro WhatsApp de la radio. Entonces le vamos a proporcionar a su equipo el dato justamente de lo que nos está escribiendo la persona. Correcto, son algunas de las inquietudes en torno a los servicios que presta el registro civil y que han generado mucha preocupación. Le comprometo para que nos siga acompañando, y obviamente este espacio ponerlo a disposición, porque estos son temas de profundo interés público, siempre susceptibles de inconvenientes, y ojalá que se puedan solucionar y que las cosas marchen muy bien. Gracias, señor director. Seguro que sí. Muchas gracias a usted. Muy amable. A Fernando Alviar, director nacional del Registro Civil, conversando aquí en A Primera Hora, y a la audiencia que ha participado con sus inquietudes al funcionario sobre estos temas, ¿no?, vinculados a los servicios del Registro Civil. 8 de la mañana, 58 minutos en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.